Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos aquí en el Círculo en este 2021 en el que vamos a estar revisando pues temas que están marcando la conversación, nuestras preocupaciones, nuestra atención y me da mucho gusto arrancar el día de hoy justamente hablando pues de cómo hemos aprendido cosas que se han transformado durante este tiempo de pandemia, ya con muchos meses en casa, con enseñanzas y todavía, también hay que decirlo, con retos. Y para eso déjenme saludar a nuestros invitados. Saludo en primer lugar a José Edgar Rosas López, experto en desarrollo de la felicidad laboral y social. ¿Qué tal, Edgar? ¿Qué tal? Un gusto estar por acá con ustedes. Gracias también a Romina Rivielo Kernion, perdón, experta en transformación, profesionalización y plataformas digitales. Gracias, Romina. Gracias, Edgar. Y a ver, Romina, yo empezaría contigo, un poco preguntándote, pues, ¿dónde estamos parados hoy? Después de tantos meses, después de que hemos tenido una serie, como decíamos, de aprendizajes, tanto en el ámbito de lo laboral como incluso en lo personal, ¿no? Lo platicamos un poquito antes de entrar al programa, cómo hasta las dinámicas de la casa que se reflejan en la pantalla de pronto. En fin, ¿dónde dirías tú que estamos parados hoy? Creo que en donde estamos parados en el manejo de la incertidumbre, ¿no? Y en este manejo de la incertidumbre, pues en el entendimiento de cómo nos adaptamos ahí. Y creo que es que quizás si partimos de la base de esto que nos mencionabas, que tiene que ver con aprender, pues nos estamos aprendiendo a adaptar a esta nueva circunstancia, a este nuevo entorno y quizá cosas que antes no nos habíamos atrevido a hacer. Particularmente en el mundo digital, tal vez nos habíamos aprendido a, pues a comprar cosas en línea, no nos habíamos atrevido a interactuar y hacer videoconferencias y lo que estábamos haciendo tal vez inclusive podía no ser eficiente. Por ejemplo, en el caso de la ciudad, de repente hacíamos transcursos y trayectos de 1 hora y media para una reunión de 1 hora y ahorita hemos aprendido también cosas positivas que, claro, lo puedo hacer en una videoconferencia, me es mucho más eficiente, puedo hacer este otro tipo de cosas. Entonces, creo que es una combinación de que hizo visible cosas que no nos habíamos atrevido a hacer, nos pone particularmente la tecnología esta oportunidad de pues vamos a hacer las cosas diferente y estamos en este proceso de pasar de sobrevivir y de entender las cosas a ya asumirlo y empezar a adaptarnos y empezar a generar esta cultura digital que viene hacia adelante, ¿no? Y que si bien la pandemia se extendió, creo que cuando regresamos a la presencialidad, pues vamos a seguir, yo quiero pensar que vamos a regresar pues renovados y con algo más sobre la oportunidad, ¿no? No tanto sobre el reto y la incertidumbre. De acuerdo. A ver, Edgar, tu primera lectura de qué ha significado este tiempo, en donde Romina me parece que puso ya sobre la mesa una palabra clave en esto, que es la incertidumbre. Aquí en el Círculo tuvimos muchos programas el año pasado, donde un poco de fondo la pregunta era, ¿y cuánto le queda a esto, no? Y entonces, el horizonte, si nos hubieran dicho que en 2021 íbamos a estar todavía guardados y que el mundo iba a seguir girando en torno a la pandemia, pues a lo mejor para un epidemiólogo hubiera sido una cosa previsible, pero la verdad es que para la mayoría de nosotros quizás nos imaginábamos ya en otro momento. Entonces te pregunto, ¿dónde estamos parados hoy después de todo este tiempo? La vida es cambio. Sí, y al final la parte de la psicología positiva aborda mucho el tema de la felicidad y a veces entendemos que la entendemos como lo hedónico de manera equivocada porque no es así nada más. Felicidad va más allá de eso, en la parte eudaimónica, en la felicidad como la definiría Seligman, que es el padre de la psicología positiva, es el tema de conseguir algo para salir adelante y de obtener resultados. Entonces, esta pandemia nos vino a mover a todos, a sacudir. Antes lo tenías de manera más individual, te corrían del trabajo, perdías a un familiar y de alguna manera eso generaba un cambio brutal en tu vida, pero que al final te movía del lugar donde estabas y te movía a un nuevo lugar y a una nueva experiencia. Esto se volvió globalizado. Sí, finalmente es como cíclico, ¿no? 1920, 2020, tuvimos la revolución industrial en su momento, hoy estamos viviendo la cuarta revolución industrial y en una de mis conferencias que daba en el año pasado, antepasado, era mucho hablar de qué iba a pasar en el 2020, ¿no? Y era como decirles, ahí viene el lobo, ¿sí? Sin saber de la pandemia.
Decíamos, ahí viene el lobo, porque estamos en la cuarta revolución industrial, la era del talentismo, la implementación de la inteligencia artificial, y se estaba generando un cambio donde México y muchos países como México se estaban rezagando en toda esta transformación. Y la parte de gestión de talento dentro de las organizaciones, las áreas de recursos humanos tradicionales, pues seguían en lo mismo. Platicábamos del home office y dicen, no, pero no, mira, para los mexicanos eso no funciona. Exacto. La verdad es que somos flojos y mira que van a llegar a su casa y se van a salir al súper, se van a ir al cine, no los vas a localizar. Y entonces había una serie de paradigmas, ¿sí? Donde no creíamos que esto pudiera operar, ¿no? Flex time, toda la parte de home office, todo lo que hoy estamos viviendo a fuerza. Y yo estaba preocupado porque decía, ¿cómo vamos a evolucionar? La parte de la tecnificación, de los webinars, ¿no? Creo que yo mismo era un tipo muy renuente, a mí me encantaba hacer presencia a la hora de dar un discurso, una conferencia, estar con la gente, el contacto, y un webinar era como de flojera, ¿sí? Y cambió, porque ahora hay otra manera de hacerlo. Entonces evolucionamos. ¿Ha sido brutal? Sí, ha sido muy fuerte. Hay quien ha perdido seres queridos, pero es parte de los procesos de vida y que nos tocó pues, dar ese brinco de una manera repentina, pero creo que va a haber muchas cosas en beneficio. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esta serie de cambios? Yo creo que ya no va a parar. Finalmente, la pandemia sigue creciendo, el tema del virus está evolucionando, hay nuevas cepas, la vacuna va no a la velocidad que quisiéramos, en algunos países, en otros va más rápido, pero finalmente todo cambió y ya no vamos a regresar. Nosotros lo vemos en las organizaciones, en APRIFA, que es la Asociación de Recursos Humanos de la Industria Farmacéutica, que también represento, que en algún momento dijimos, ya, vámonos a la casa y enciérrense, y se queda operando nada más la gente de planta. ¿Sí? Y los otros que se fueron a home office, dijimos, hay que regresarlos ahora en amarillo cuando pasemos a verde. Pero ya no, nos dimos cuenta y descubrimos efectivamente que la gente es más productiva. Como bien dice Romina, invertíamos en trayectos, en distancias, o sea, perdíamos una cantidad de tiempo extraordinario que hoy se aprovecha muy bien. Hemos decidido no regresar en un gran porcentaje de los puestos organizacionales a trabajar en planta. Entonces, esto nos reduce espacios, nos libera oficinas y nos hace más eficientes. Creo que hay esto como tema importante. Me parece fundamental, y estamos viendo las transformaciones, solo como nota, la cantidad de metros cuadrados desocupados en oficinas en el mundo, no solamente en México, que es muy revelador de esto que tú apuntas del cambio de fondo. ¿Tú qué dirías, Romina? Ya hoy tenemos, digamos, la ventaja del paso del tiempo y ya tenemos quizá más elementos para ver qué se movió. En tu opinión, ¿cuáles serían los cambios de fondo que ya no se quedaron solamente, como me gusta mucho cómo lo planteabas, en este proceso natural de reacción a una crisis, donde lo primero es sobrevivir y tratar de mantener la operación, por ejemplo, de las organizaciones, ¿no? De que las escuelas no cerraran, de que los trabajos no cerraran, pero luego ya es implementar cambios que llegaron para quedarse, incluso con efectos positivos. ¿Cuáles dirías tú que son las tendencias más significativas que tú ves y que dirías que llegaron para quedarse? Mira, previo a la tendencia, me gustaría puntualizar algo, Mario, si me permites, que creo Claro, claro. que tiene que pasar en esa transición es, hablamos del antes y del después, es reconocer que en el antes y el después tiene que pasar, al principio empezamos a usar las herramientas que conocíamos para resolver cosas, ¿no? Ejemplo, para la educación se usaba el WhatsApp, a veces los maestros ya no usaban tal vez, quizá las más pertinentes, pero las que tenían a la mano y las que conocían, ¿no? Entonces, mirábamos a ver en el trabajo lo mismo, ¿no? Las que conocíamos y cómo lo conocíamos, y ya en este tema como mirando hacia adelante y aprendiendo de lo que ya vimos en el tema de ya asumir que somos digitales, que el mundo es digital, que la necesitamos aprender para lo que fue hecho, aprovechar al máximo, conocer las herramientas a profundidad, tener habilidades básicas. En ese sentido, pues ya empezar a plantear cuáles son las que nos sirven y empezar a ordenar un poco las ideas para plantear ya más estrategias a largo plazo. Esa es la transición que creo que estamos pasando en este momento. Y en ese sentido, pues creo que vale la pena voltear a ver al futuro, ¿no? Y tiene que haber un mayor, yo te diría, es bueno que veamos las tendencias pues las tendencias de la tecnología. Si vemos al futuro, pues ya hay realidades, ¿no? Ya no solo las herramientas que tienen que ver, miras al futuro, la inteligencia artificial.
esta capacidad que ya de repente nos parece tan natural, pero pues los buscadores las tienen para darme un algoritmo, para darme las cosas más fácil, los aparatos en la casa los tienen para darme beneficios de personalizarme las cosas, las mismas redes sociales la tienen para darme el contenido y las personas me acercan el contenido de las personas, eso ya pasa a mi alrededor y si no lo logro comprender y tener criterios para tomar mejores decisiones, va a ser más fácil. ¿Qué necesitamos hacer? Creo que todos, empezar a fijar estos criterios del momento para tomar mejores decisiones. Desde luego en el mundo de negocios, en el mundo personal, en el mundo educativo y cada quien acomodar los propios criterios. Si pensamos un poquito cómo por ejemplo, adoptamos otras cosas en el pasado, lo podemos aplicar al presente y al futuro. Ejemplo, teníamos claras cosas como, por ejemplo, cuando pues comprábamos antes, en una etapa anterior, cuando comprábamos una computadora antes de que existiera la nube, ¿no? Este lugar repositorio donde tomamos información, pues teníamos claro cómo tomar decisiones, ¿no? ¿Qué quiero? Quiero almacenaje, quiero productividad, quiero bajar programas, quiero bajar aplicaciones. Después pasamos a la móvil, ¿no? ¿Qué quiero? Pues quiero aplicaciones, quiero movilidad, quiero flexibilidad, me empiezo a preocupar porque ya es móvil y ya hay más vulnerabilidad de la seguridad. Y ahorita creo que nos tenemos que plantear qué quiero de las herramientas y cuáles son las mejores herramientas que me van a ayudar a los objetivos que quiero lograr. Y conocer mejor esos criterios, tomar mejores esas decisiones en cada uno de los contextos y de las esferas en las que me muevo. A nivel corporativo, las organizaciones están pasando por esos criterios, esas decisiones. A nivel personal también. O sea, ya quiero comprar, ¿cuál es el mejor lugar y cuáles son los criterios importantes y las prioridades? Si voy a comprar en línea, pues posiblemente sea el que tiene credibilidad de que me van a llegar las cosas, el que tiene credibilidad de que va a tener mis tarjetas, el que tiene flexibilidad para si tengo que devolver algo, lo puede devolver. Si yo tengo esos claros, ya tengo la capacidad de tomar mejores decisiones. De acuerdo. Si tengo en educación, yo maestro, ¿cuál es el que me permite interactuar con alumnos? ¿Cuál es el que me permite levantar las cosas? Entonces, yo te diría que quizá, independientemente de las tendencias que ya están a la puerta, o sea, sí hay tendencias de tecnología, pero el factor fundamental importante está la claridad en cada uno de los usuarios de lo que quieren de ella. De acuerdo. Porque ya las posibilidades son vastas, ¿no? Y ahora, un poquito más adelante volveremos con este tema de las tendencias, pero Edgar, retomando esto que dice Romina, me parece muy interesante el planteamiento, porque es como si hubiéramos salido de la emergencia con lo que teníamos, dice ella, lo que tenías a la mano, ¿no? Para empezar a asumir más control de qué es lo que mejor te conviene, con qué criterios y cuáles son las mejores herramientas. Y yo entiendo que en ese proceso, Edgar, no sé, tú nos puedes dar luz seguramente en eso, hay un proceso también de empoderamiento en un contexto donde quizá algo que hemos sentido todos durante estos meses es que perdimos el control sobre demasiadas cosas, ¿no? Perdimos el control sobre los semáforos epidemiológicos, ¿no? Nosotros no sabemos cuándo es verde, cuándo es rojo, cuándo es naranja, cuándo es amarillo. Perdimos el control sobre cuándo planear nuestras vacaciones porque no sabemos ni qué restricciones va a haber, ni si podemos comprar un boleto hoy porque no sabemos qué va a pasar en unos meses. Perdimos, en fin, creo que en un contexto donde perdimos muchas cosas sobre nuestra capacidad de decidir, de pronto esto que plantea Romina es cómo recuperamos el control sobre las decisiones que sean las mejores para nosotros. Es como un choque, ¿no? Viene el impacto, quedas totalmente aturdido, poco a poco empiezas a reaccionar, ¿sí? Y seguramente vas a hacer cosas no muy correctas. ¿Sí? Digo, mucha gente nos alocamos con Amazon o con las compras en línea, que primero le teníamos miedo, pavor, que mi tarjeta, todas esas cosas que como país en desarrollo tenemos de manera natural, y empezamos a hacer cosas que antes no hacíamos de una manera muy acelerada y loca. Empezamos a comprar y comprar y comprar los que podían comprar, por supuesto, ¿sí? Y era una exageración y así fue como el primer impacto en eso y en muchas cosas más. Entonces, ya tú te empiezas a dar cuenta que se vuelve una normalidad, la nueva normalidad, como menciona, y empiezas a bajar y a moderarte y a entender, a ver, no necesito comprar todo esto o llenar el refrigerador, ¿sí? Que después se te echaba a perder la comida porque no fue tan dramático la pérdida de alimentos y estaba suponiendo cosas. Entonces fuimos aprendiendo
a trancazos. Esa es la realidad. Sí, o sea, ahora sí que pasó una cosa, chispas, no, no era por acá, ya no lo hagamos. ¿No? Hay quien quería comprar un congelador para meter carne y tener alimentos en caso de que se diera esa situación. ¿Sí? Y otros ni siquiera pensaron en el Internet. Pero ni por acá decían, ya tengo Internet, está solucionado mi problema. Y esa herramienta sí se volvió muy importante. Y si tenías 5 de velocidad, pues era insuficiente para poderte comunicar con tu trabajo. ¿Sí? Entonces tenías que requerir más. Y después viene también el cambio de decir, oye, yo mandé a mi empleado a su casa, está gastando su luz, está utilizando sus propias herramientas para conectarse conmigo. ¿Es correcto? ¿Cuánto me estoy ahorrando yo al dejar de hacerlo en la empresa, en luz, en herramientas? Entonces nos vamos acomodando, ¿sí? Nos vamos normalizando, decir, bueno, esto es lo que ahora estamos viviendo. Y sobre esta base tengo que empezar a construir, a construir algo nuevo, algo diferente, ¿sí? Pero ya con un aprendizaje que se generó a través del cambio. Y entonces tenemos que, y también la flexibilidad se vuelve algo enormemente importante. Tienes que ser flexible para todo, ¿sí? Flexible con tus colaboradores, entender que están en su casa, flexible con tu familia, flexible contigo mismo, ¿sí? Entender que las cosas ya no son iguales, que es importantísimo que hagas ejercicio, que seas paciente, que seas prudente, que no te enojes por cualquier tontera, que aprendas a convivir, porque quizás muchos de nosotros llevábamos años, si no es décadas, de no convivir con nuestra familia. Y de repente te ves envuelto en la dinámica familiar y en tu trabajo al mismo tiempo, es la locura, ¿sí? Entonces yo creo que vamos a salir muy fortalecidos de todo este proceso, ¿sí? ¿Ha habido pérdidas? Sí, indiscutiblemente. ¿Nos ha dolido? Claro que nos ha dolido. Gente cercana, amigos, sí. Eso, pero todo esto, como dice un viejo dicho, ¿no? Lo que no mata, fortalece. ¿Sí? Y dimos avanzamos 10 años, 5 años, no exagero, 5 años, ¿sí? En nuestra evolución en todos los sentidos, humana y tecnológica, ¿sí? Por esta pandemia. Entonces, no todo es malo con la pandemia, o sea, realmente esto vino a impactarnos. De acuerdo. Vamos a hacer un corte y ahora que regresemos vamos a retomar este tema de las tendencias, de lo que llegó para quedarse y de las competencias, como le llaman los especialistas, ¿no? Las capacidades, las herramientas que tenemos que ir desarrollando, tanto en la parte organizacional, que esto de la tecnología, como apuntaban ustedes, el tema de Internet y una serie de cosas que ya estaban ahí, pero que hoy se volvieron esenciales como nunca, hasta temas personales como estos que apuntaba ahora Edgar, que tenemos que desarrollar para este nuevo contexto en el que estamos viviendo ya desde hace un buen tiempo. Vamos a un corte y enseguida regresamos con más aquí en el circo. Estamos de regreso aquí en el círculo y lo platicamos ahorita en la pausa, Romina, y decías, y creo que dices con toda razón, que muchas veces nosotros cuando vemos que el mundo cambia, primero nos cuesta el cambio, ¿no? Decía Edgar, la vida es cambio y es cierto, pero eso no significa que se nos haga fácil adaptarnos al cambio. Depende de las personalidades, hay gente más flexible, como apuntabas, hay gente también que le gustan las cosas como son y si de ellos depende, no le movería ni un pelito el resto de su vida a las cosas como están operando. Y cuando estamos en contextos como estos, donde de pronto se están moviendo muchas cosas, y lo decía Edgar y lo decías tú, Romina, el tema de avances tecnológicos que están cambiando las reglas del juego, por ejemplo, laboral, ¿no? El, todo lo que significa en términos de empleo, los procesos de automatización, todo lo que implica en la adecuación de los comercios al tema digital, que como abordamos mucho en este programa el año pasado, no solo es tener un sitio web, ¿no? Como muchos pensaban, no solo es tener redes sociales, es cambiar todo el concepto del negocio de tal manera que el trabajo fluya en las plataformas, la relación con los clientes pueda ser virtual, es decir, son cambios muy de fondo. Entonces, bajo esa lógica, Romina, y retomando lo que platicamos en el bloque pasado, ¿cuáles serían las principales tendencias que tú estás viendo que se perfilan, que probablemente algunas lleguen más rápido que otras a México, que algunas a lo mejor golpean o impactan más en unos sectores que en otros, y de ahí vamos platicando hacia esto que tú apuntabas muy bien. ¿Y a mí qué? ¿No? Y eso que viene, ¿cómo me afecta y cómo reacciono ante eso? Y nada más, perdón, un último apunte. A mí me pasa incluso con jóvenes, que cuando hablas de estos temas, de lo que viene, su primera reacción es miedo, no esperanza, no deseo,
sino temor de no poder responder a las nuevas condiciones. Mira, me parece como interesantísimo y desde luego voltear quizá de las más relevantes o de las que necesitamos, si pensamos como en el futuro, las más relevantes sin duda tienen que ver con, mencionaba inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada, como empezar a tener como todas estas experiencias vivenciales más allá de la que tradicionalmente conocemos. Sobre todo la aumentada está siendo, la vemos más, quizá más presente en el entretenimiento, pero imagínate que en salud, por ejemplo, hoy por hoy, pues que podamos lograr ver de repente en realidad aumentada, en salud, ver algunos doctores poder mover cosas y poderlas entender de manera Claro, diferente. que nada más, ahí perdón que te interrumpa, nada más la diferencia entre la virtual es cuando tú te pones un visor normalmente y estás justamente en una realidad distinta, que es cerrada, digamos, ¿no? Y en la aumentada, esta interacción que de pronto podemos tener incluso ya con algunos teléfonos, algunos videojuegos incluso, ¿no? Donde ves el personaje de pronto sobre tu escritorio o y que bien apuntas, empiezan a tener aplicaciones en la medicina y en otros terrenos. Pero nada más para quien no estuviera familiarizado con esto. Totalmente de acuerdo. Y quizá la aumentada, que es la que se ha hecho más, quizá que ha encontrado como buenos espacios para aplicarse. Yo mencionaba salud, pero en donde creo que lo empezamos a ver como la mayoría de los, fue en Pokémon Go. No sé si Ujú. Sí, recordarán sí, que sí, sí, sí. teníamos en las calles a las personas buscando ahí el Pikachu, ¿no? Ujú, Y claro, imagínate, pues llevarlo eso a la educación, ¿no? claro. Que ya no solo ves la teoría, sino ya en educación puedes de repente entrar a una clase de historia y ver un mapa y moverlo y ver otros elementos. En salud, aprenderlo pues ya de manera como en 360 grados y mover esas cosas, pues esa es como una de las tendencias Muy grandes. bien. Otra que creo que también nos empieza a impactar de manera un poquito más directa, sin duda es como todo este tema de el Internet de las cosas, ¿no? Ujú. Esta inteligencia, esta interacción que ya tenemos con no solo con personas, sino también con dispositivos. Esa es otra de las tendencias. Otra de las tendencias, sin duda, sería pues todo lo que tiene que ver con datos, ¿no? Con todo este tema de, Ujú. pues, la importancia de los datos para las empresas, la importancia de los datos para la educación, el medir impacto de las cosas, los datos visuales, contar historias a través de datos, etcétera. Entonces, nos vamos sofisticando sin duda con todas estas cosas. Y aquí la oportunidad es, pues, se conecta con la capacidad que tenemos primero de entenderlas y adoptarlas. Y eso, pues la verdad, digo, lo podrías ver como desde dos puntos de vista. Uno de ellos es cómo nos hacemos estos ciudadanos digitales mucho Ujú. más, primero, pues conociendo como esta cultura digital de lo que implica, de qué me sirve, cómo me sirve, me preocupa o no, etcétera, y empezar como a entender el cambio. Entonces, informarme en los lugares correctos, ver la perspectiva, ver qué significa para mí es pues quizá la primera recomendación, ¿no? Porque creo que todos los cambios nos provocan miedo o reacción, ¿no? Y es esta adaptación de apertura, yo te diría que quizá una de las fortalezas más grandes que podemos tener es apertura al cambio, abrazar De, el cambio y de entender el acuerdo. cambio, ¿no? Entonces, quizá va por ahí, independientemente de las competencias que creo que mencionabas hace rato, pero Sí, creo sí, que sí. hablaremos más adelante, ¿no? Que ahorita volveremos sobre esa. Yo quisiera, Edgar, tu perspectiva sobre esto, porque ahorita Romina ponía en la mesa algunas tendencias que vienen más del campo de la tecnología, que es su fuerte, digamos, ¿no? Y hablaba de el uso de la información, etcétera. Pero tú mencionabas ya hace algunas intervenciones el tema del trabajo en casa, el tema de el trabajo más flexible, que en algunos casos significa explotación permanente y que es un tema que tenemos que ver cómo le ponemos barreras a eso, pero también puede significar que trabajas y vives o estudias en ciudades diferentes de las que antes hacías las tres cosas, ¿no? Que antes tenía que estar arraigado en un solo lugar. ¿Tú qué estás viendo como fenómenos que trasciendan este momento? Uno, lo principal que mencionaba Romina y me parece muy interesante es, o sea, todo el fenómeno tecnológico y de evolución está ahí, ¿sí? Y ya estaba ahí. ¿Sí? No le hacíamos caso, no nos Sí, sí, sí. interesaba en muchos temas. Ahora nos interesa. ¿Qué es acá lo más importante con todo lo que estamos viviendo? La persona, el yo conmigo, la parte de inteligencia emocional y todas aquellas competencias que tenemos que o hemos tenido que desarrollar para poder sobrevivir esto que estamos pasando. Bien decías hace un momento, los jóvenes
tienen miedo. Yo quisiera que tuvieran más miedo, ¿no? Porque salen, se divierten, van a fiestas, se vuelven locos encerrados. Entonces, es que con un poquito más de temor, porque como dicen, somos jóvenes y a nosotros nos pega menos, no les importa, millennials, centennials. Si finalmente es su característica personal, pero entienden muy bien las herramientas y las adaptan muy fácil a su vida actual. Entonces, están estudiando, están conectados con todo el mundo, o sea, ellos ya lo traen en su ADN, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Qué pasa con las generaciones posteriores? Los baby boomers, la generación X sobre todo, que de repente se tienen que ver inmersos en algo que no estaban acostumbrados. Y entonces, acá es donde tu capacidad personal individual de flexibilidad, de adaptación al cambio, ¿sí? Se vuelve trascendente. Resiliencia. Yo vi muchos jefes, no líderes, porque es muy diferente tener jefes que tener líderes, ¿sí? Que se volvían locos tratando de controlar a sus colaboradores desde su casa en la casa de ellos. Te quiero ver conectado a las 8, quiero que estés presentable. Y además se alargaban, como bien mencionabas, las jornadas, ¿no? Ya como es home office, pues tienes que estar disponible todo el tiempo, incluyendo sábados y domingos. Entonces, fue algo brutal, ¿no? Y exagerado además, porque pues no puedes estar plantado frente a la computadora todo el tiempo. Y las organizaciones que estaban más, tenían mejor planeación del trabajo, pues sabían que, a ver, este es un tema de confianza. Si yo confío en ti, acá están tus objetivos, acá están, qué es lo que espero de ti y en qué tiempo lo espero, te dejo volar. Y entonces se ejecutaba resultados. Esas organizaciones fluyeron muy bien, las otras no. Sí, las otras fue muy amargo el proceso, se enojaban, acababan corriendo a la gente y luego los acababan corriendo a ellos, porque trataban de controlar todo. Hoy por hoy, incluso ya la misma ley, se está considerando el trabajo en casa como ya una modalidad que está legislada, donde tenemos, a ver, hay tiempos, hay espacios, tienes que respetar esto, tienes que dar estas ayudas y esto pues va ayudando, pero finalmente la persona es lo que cuenta más. Y el desarrollo de la inteligencia emocional en todo este año ha sido, yo creo que una de las cosas más importantes, ¿sí? Porque no ha habido opción. O sea, es como estuvimos como en una cárcel, no lo es, pero como si lo fuera. ¿Sí? Y en esta no tenías opción más que adaptarte, cambiar, flexibilizarte, porque si no, pues ni divorciarte podías. Pero fíjate, pero déjame preguntarte ahí un poco, Edgar, que ahorita que lo llevabas un poco al extremo, pero es, ¿cómo se desarrollan todo este conjunto de capacidades de las que has estado hablando? Porque quien tiene una visión más controladora, por ejemplo, casi te diría de la vida que se refleja en lo laboral, quien tiene, quien es más rígido en sus rutinas, en su esquema, en sus relaciones, de pronto esto les ha venido a partir todo, ¿no? Y entonces, yo entiendo, y bien dices, había organizaciones cuyo diseño ya estaba casi hecho para este tiempo, aunque no lo hubieran pensado así, ¿no? Pero que ya tenían incorporados el trabajo a distancia, que ya tenían una administración, por ejemplo, por objetivos, como tú decías ahora, y no de horas trabajadas, sino de qué tanto te acercas a las metas que tienes. ¿Cómo alguien que de pronto nació, que no nada más es un tema de edad, ¿no? Sino que es un tema hasta de personalidades, que tiene estas características rígidas, poco tolerantes, aprende esto? Mira, si no le dio un infarto de los enojos que se metía por cada vez que no podía controlar a la gente como que quería, Ajá. finalmente se vio la necesidad de ir evolucionando poco a poco, porque no es lo mismo que estés en tu casa, en tu escritorio, tratando de trabajar con tus colaboradores a distancia, sí que los tengas frente a frente. Frente a frente normalmente había hasta el abuso te grito, o sea, cosas muy malas, ¿no? Te amenazo. Acá no, y de repente evoluciona el trabajo de tal manera que el mismo colaborador dice, espérame, ¿sí? Y el otro se queda, híjole, ¿cómo lo corro? ¿No? O ¿cómo le hago? ¿No? Y ahorita la ley lo protege. Y cosas de ese tipo. Entonces se ha ido mediando la relación, ¿sí? Aunque no te guste. ¿Sí? Claro, y además las áreas de gestión de talento, de recursos humanos, de personas, han jugado un papel fundamental en todo este proceso. ¿Sí? Porque ya no es pagar nómina, ya no es correr, ya no es nada más contratar, sino es gestionar talento en la distancia. ¿Sí? Y gestionándolo a través de, hay que capacitar, ¿sí? Hay que enseñar. Si nadie te enseñó a ser líder, ¿cómo te exijo que seas líder en la distancia con tu equipo de trabajo? Entonces Claro. la capacitación a distancia también se volvió muy importante. De acuerdo. Y en un momento donde, como ustedes apuntaban,
necesitas desarrollar capacidades duras como usar una computadora y conectarte, ¿no? Pero también capacidades blandas como esta de entender, por ejemplo, la angustia que puede estar experimentando cualquier colaborador, un alumno, un maestro, ¿no? Que puede tener un familiar enfermo, que tiene en su casa a lo mejor algunas personas que perdieron el empleo y que está viviendo un nivel de estrés pues muy distinto y que ya no es una esfera separada, digamos, con la que tú convivías, sino que ahora todos estamos un poco más interrelacionados con las esferas, incluso personales, ¿no? Y entonces en ese sentido, Romina, te preguntaría lo mismo. ¿Qué competencias, en tu opinión, son las que tenemos que estar desarrollando y cómo desarrollarlas? Pues mira, yo creo que tocas un tema fundamental, ¿no? Quizá, y planteamos la incertidumbre, planteamos este tema que plantea el marco de trabajo y lo que estamos Ujú, enfrentando, la importancia de estas habilidades que hoy por hoy se denominan las habilidades del siglo XXI, que ujú, son principalmente, eran cuatro, ahorita ya son cinco, que ok, son la creatividad, que son la colaboración, que son el pensamiento crítico, que son creatividad, pensamiento crítico, que son cinco Cs, ¿no? ok, Pensamiento crítico, creatividad, colaboración. Eh, la otra es pensamiento computacional, la otra C es de ok. computacional. Y por ahí se me está yendo alguna otra, es... Pero eh, que fíjate, que te sí. escucho y Ujú. de entrada no son habilidades que necesariamente los sistemas escolares, por ejemplo, desarrollen. No, y de hecho, inclusive hay estadísticas, o sea, yo te podría decir, o sea, están totalmente fundamentadas. Creo que tenemos una carencia hoy, los alumnos que se gradúan, en realidad en el pasado no habíamos hecho tanto esfuerzo por desarrollarlas. La tecnología misma y esta circunstancia que tenemos enfrente, pues ya en la práctica nos está dando la capacidad de estas cosas, ¿no? Es cómo de manera creativa resuelvo algo, y ya me acordé de las cinco que es fundamental, de hecho es la más importante, y es resolución de problemas, ¿no? Esta resolución de tener mejores, sí va a haber problemas, asumo que los hay y los voy resolviendo todo el tiempo, y ahí con cosas básicas, yo te diría, hablabas como de los padres de familia, de los docentes, ¿no? Los padres de familia, por ejemplo, en casa solemos resolverle todo a nuestros hijos, solemos, por este tema de protegerlos desde las cosas más cotidianas, básicas de, oye, no tengo la tarea y ahí están las mamás en el chat, oye, yo te consigo la tarea, oye, todas estas cosas que regularmente pues no les enseñamos a hacerlo de manera cotidiana, a que se empiecen a ser responsables de cada una de ellas y a que les empiecen a practicar. Esas se resuelven en la práctica. Cuando en los colegios, cuando en los trabajos, cuando en este cambio de sistema educativo que también nos estamos transformando, hay más práctica y más foco en el desarrollo de esas habilidades, pues mejor, porque independientemente de lo que vayas a estudiar, son las que te permiten pues tener un desempeño mucho más contundente en el trabajo. Y sin duda, pues sí, la adaptación de la tecnología, las duras, pues son importantes, pero inclusive las duras en el contexto de las habilidades blandas, ¿no? O sea, quiero usar tecnología, ¿para qué? No para estar de manera pasiva, sino para crear. Ujú. Quiero utilizar la tecnología para que me ayude a resolver problemas. Quiero usar la tecnología para, y la tecnología misma, en ese contexto, creo que es la visión de este desarrollo de habilidades que nos va a permitir que no pase esto, ¿no? Que hoy de repente ya no quieres que hoy que estamos conectados cada quien en su oficina, pues que no estemos bien comunicados, que no estemos resolviendo problemas, que no los estemos atendiendo y que no tengamos este flujo de, inclusive, mentalidad de atrevernos a equivocarnos, ¿no? Pero Creo que... fíjate, esto que apuntas, Romina, eh, que si de por sí nos costaban trabajo algunos de estos temas, ahora la complejidad de desarrollarlos en este contexto. Y pensaba cuando te oía con el tema de la creatividad, ha sido muy señalado como buena parte de las ideas en las organizaciones, por ejemplo, surgían de los contactos informales, ¿no? Ujú. Yo decía que una de las víctimas de esta etapa es la espontaneidad, porque ya no hay cosas espontáneas. O sea, tú no te encuentras con alguien en Zoom de casualidad, ¿no? Tú te encuentras con alguien en Zoom porque, o en Teams o en cualquiera de las plataformas, porque quedas de verte y te quedas de ver para algún propósito en específico del trabajo,
no porque coincidiste en la copiadora o en el café o en el pasillo o a la hora de comer, y ahí surgieron cosas, ideas nuevas, ¿no? Entonces, el reto es cómo mantener estas capacidades de las que estás hablando, que me parece muy interesante, el tema de la resolución de conflictos o el tema de la creatividad, en contextos como estos, que pareciera que se desarrollan mucho en la interacción espontánea y presencial y no en estos cuadritos en los que ahora estamos viviendo, ¿no? Pues creo que nosotros mismos también es ponernos de acuerdo de lo que del resignificado de las cosas, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la colaboración per se, por ejemplo. Y ahorita hablamos de la creatividad porque me parece súper pertinente, pero colaboración, que me parece un ejemplo que aplica para diferentes esferas. La colaboración, quizá la entendíamos antes trabajo en equipo. Yo te digo, a nivel escolar era, nos repartimos la tarea y después vamos y le decimos al profesor y lo entregamos. Eso no es colaboración. Eso es Claro, cada quien en individual haciendo su parte, inclusive ni siquiera forma fortalezas porque no es como que algunos de ellos nos ponemos de acuerdo, oye, yo me voy a atrever y a mí me gustaría aportar y yo te voy a escuchar, vamos a votar la mejor idea y vamos es construyendo. cierto. Ese es un cambio quizá en términos de productividad, pues que necesitamos redefinir la manera como colaboramos, la manera como creamos o como hacemos innovación también. No implica creatividad de generar ideas, sino ideas que después llevas a la práctica, que pruebas y que en colaboración mejoras, iteras y después sacas. Entonces, es esta redefinición de esos conceptos que creo que en términos generales tenemos que aprender a hacer, que creo que hablamos mucho de la innovación, por ejemplo, también esa es otra, Sí. no solo implica solo generar ideas, también implica hacer las cosas diferente con las herramientas que tengo a la mano. Eso hicimos este año, eso aprendimos a hacer este año, y si miramos hacia ya vimos el pasado, pero miramos hacia enfrente, decimos, ok, ahora cómo empiezo cada vez a practicar, hacer las cosas diferente, pensar diferente, verlo diferente, De acuerdo. generar ideas e ir hacia adelante, ¿no? De acuerdo. Vamos a hacer una pausa, ahorita regresamos con Edgar. Eh, justo con esto, la mirada hacia el futuro. Ahora hemos estado platicando un poco de lo que hemos vivido, pero ya a estas alturas pues tenemos claridad de que parte de esto llegó para quedarse, de que parte de este estado en el que hoy nos encontramos va a durar por lo menos varios meses, porque como bien decía Edgar, pues las vacunas van a tardar, ya están en el horizonte, ya están ahí, ya estamos con un poco más de esperanza, pero todavía vamos a tardar un rato, ya hay procesos que llegaron para quedarse, de tal manera que tenemos que pensar en qué sigue y qué recomendaciones tendríamos que estar aplicando. Pero de esto platicamos regresando de la pausa, ya volvemos aquí con más en el Círculo. Bueno, estamos de vuelta y a ver, Edgar, había una pregunta que hacíamos mucho en este programa el año pasado, todo suena raro decir el año pasado, el 2020, y era si esto que estábamos viviendo era un paréntesis o un parteaguas. Y muchas veces, yo te diría, los primer semestre del 2020, pues decíamos, es un paréntesis, ¿no? Vamos a regresar a lo que estábamos haciendo antes en cuanto pase esto. Ya se alargó mucho, ya hemos visto, y ustedes mismos han señalado, que hay temas en donde no es un paréntesis, sino hay un antes y un después, y que las cosas van a ser diferentes ya en muchos campos. Hay algunos sectores muy claros, ¿no? El turismo de viaje, por ejemplo, pues que se va a reemplazar por estos encuentros, como decía Romina, si antes era el rollo viajar 1 hora y media para una reunión, imagínate tomar un avión para una reunión de 2 horas, ¿no? Hoy ya nos parece que eso no tendrá sentido, quizá en el futuro, una vez que se pueda volver a volar como antes. Pero te pregunto, Edgar, ¿cómo plantarnos primero frente a este futuro? eh, Cuando ya tenemos que aceptar pues, que hay muchas cosas que llegaron para quedarse, cuando ya es una nueva realidad, aunque que el término nos choque un poco, lo de la nueva normalidad, pero lo cierto es que sí hay una nueva realidad en muchos sentidos, y cómo nos plantamos frente a esto ya para adelante, no para atrás. Es un cambio extraordinario que vivimos, realmente extraordinario. Eso es una cosa importante, reconocerlo como tal. ¿Sí? Mm. Si es un parteaguas, el antes y el después. Y ya un cambio, digo, el siglo pasado tuvo muchas cosas, pandemias, Primera, Segunda Guerra Mundial, situaciones de crisis brutales, que si las comparamos con este siglo y lo que hoy estamos viviendo, sí hay una distancia enorme. Mm. Lo que pasa es que la comunicación y la tecnología nos acerca mucho más de información.
y eso nos permite estar al tanto de todo y protegernos mejor y cuidarnos mucho. Esto hubiera pasado el siglo pasado, en la misma época, y bueno, sabemos que pasó y que hubo millones de muertes. Entonces, sí, en el contexto hay que ubicarlo, sí, estamos en ese proceso, no ha terminado. Sí, debemos de seguir caminando porque la vida tiene que seguir caminando, tenemos que adaptarnos, que esa es la parte más importante, la adaptación. Es decir, bueno, ya no voy a llorar, ya no voy a ver para atrás, sino voy a ver para adelante. Y esto es fabuloso porque el ver para adelante es construir sobre lo que te tocó vivir. Perdiste un ser querido, sí, es dolorosísimo, siempre. ¿Sí? Perdiste el trabajo, perdiste el negocio, ¿sí? Pero los seres humanos estamos diseñados, ¿sí? Para encontrar soluciones y siempre encontrar el camino para salir adelante. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Estamos saliendo adelante, unos en mejores y otros en peores circunstancias, pero lo estamos logrando. Y estamos descubriendo también cosas nuevas y de unidad humana, donde viene un nuevo contexto que nos está haciendo evolucionar. Entonces, el trabajo evoluciona, está bien, si cambia, va a haber cosas que van a ser diferentes. La vacuna en algún momento se tendrá que poner a todos y ya seguramente el tema de salud y de limpieza, de sanidad se va a volver fundamental todo el tiempo. ¿Sí? Quizás vamos a volver a abrazarnos y a darnos el beso de hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero ya en un futuro con un contexto distinto. ¿Sí? Con una valoración distinta del ser humano. Habíamos perdido valores fundamentales, dábamos por hecho todo, y cosas que eran importantes dejaron de ser importantes. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un hijo millennial que pues sí, pues está padre el mundo, la vida, viaja mucho por el mundo, conoce muchos lugares, pero hoy valora eso como jamás imaginó valorarlo. ¿Sí? De repente se voltea y se queda viendo la salida del sol. Si yo estoy en Puebla y entonces el popo, el ista, es un espectáculo cuando atardece, ¿sí? Y de repente se vuelve importante. Y cosas y pequeños detalles hoy los valoramos muchísimo más. Entonces vamos a salir muy fortalecidos en un nuevo contexto social, ¿sí? Donde va a haber más cuidado por todos y para todo, ¿sí? Y donde la vida tiene que normalizarse. ¿Sí? Con bicho o sin bicho vamos a tener que salir. La gente está regresando a los restaurantes con medidas muy estrictas de sanidad. Los alimentos no están considerados como fuente importante de contagio. Entonces tenemos que continuar. Esa es la parte más importante, con sus cuidados, porque hay personas que en verdad me impresiona, no lo creen. Sí, que eso ya es increíble a estas alturas, ¿no? Sí, y entonces, bueno, pues ahí no puedes hacer nada, es una decisión de ellos y que la van a sufrir seguramente. Si nosotros tenemos que cuidarnos y enseñar a todos a cuidarse y aprender a convivir en el trabajo y en tu vida familiar y personal con las medidas que se requieran para garantizar tu salud. De acuerdo. A ver, ¿y tú qué dirías, Romina, en ese sentido? Porque otra vez, volviendo al punto de que esto es una circunstancia en la que estamos hoy, en la que vamos a seguir estudiando, en la que vamos a seguir trabajando, en la que vamos a seguir conviviendo en buena medida. Claro que sí, Mario. Yo quisiera tomar algo que decía unos momentos Edgar, que tiene que ver con la capacitación, ¿no? Nos mencionaba la importancia de la capacitación. Creo que una de las cosas que tenemos que asumir es que ya no nos graduamos o ya no la capacitación del trabajo, sino ya vivimos en un periodo de aprendizaje continuo, ¿no? Y tenemos que aprender todo el tiempo. Entonces, por un lado, me parece la importancia de seguir aprendiendo a usar mejor las herramientas, aprendiendo a tener mejores habilidades, tal vez, no, y puede ser el aprendizaje en todos sentidos, aprender de otros en la colaboración, aprender de un curso, aprender de habilidades directivas, aprender de cosas básicas de tecnología, o sea, es de verdad vivir en aprender todo el tiempo, ¿no? Y en ese sentido tenemos una oportunidad y un reto, porque en uno de los mecanismos en donde aprendemos es tal vez en Internet, ¿no? Y tenemos este reto de la desinformación o la información falsa, etcétera, y en donde nos informamos. Entonces también tenemos que aprender a informarnos mejor. Viene este tema de alfabetismo mediático Digital. y informativo, ¿no? Y alfabetismo digital. Creo que podemos empezar a ubicar, pues, cuáles son las mejores fuentes para informarnos de los diferentes aspectos, cuáles son los mejores mentores que podemos tener para pelotear cosas, cuáles son las mejores
cuáles son los mejores lugares, cuáles son los mejores criterios que yo quiero tener para informarnos, y eso empieza a jugar un valor bastante importante, porque de ahí también, y lo conecto otra vez a felicidad, que me encanta todo esto que dice Edgar, es de ahí, pues también a veces cuando no me informo bien me genera emociones negativas, me genera angustia, ¿no? Hace poco, pues, digo, algo que está vigente hoy es el caso WhatsApp, ¿no? Hoy por hoy, pues como hemos pasado por estas fases de algo que pasó me dijeron las políticas de WhatsApp cambiaron, que es una práctica que comúnmente deberíamos estar más acostumbrados a primero entrar, que me las dijeran, después que me dijeran cómo cambiaron, después que yo dijera qué implica para mí, tomar una decisión si me quedo ahí o me muevo. Debería ser un tema un poco más lógico, pero claro, le cae al mundo y de repente todos estamos y decimos, me muevo, no me muevo, fíjate, el mundo se Oye, está... además, me encanta, Ravina, porque todos los que se fueron a otra plataforma se quedaron en WhatsApp. Exacto. O sea, no se salieron, nada más se fueron a la otra, pero se quedaron ahí también. Exacto, que ahí es un tema social también de, pues Claro. claro, imagínate, tú te sales y después te das cuenta de con quién hablo, ¿no? Entonces, creo que son los dos más importantes, es el seguir aprendiendo, seguir incorporando en la cultura, seguir teniendo los criterios claros y salirnos un poquito de esta parte de emoción. De verdad es que la tecnología tiende a de repente sentirnos desbalanceado y yo no creo que es como un tema, no sé, Edgar, me encantaría escuchar tu opinión, pero no creo que sea un tema tanto de el número de horas únicamente, sino qué hago con la tecnología en esas horas y cómo lo incorporo en mi vida de manera significativa y que me apoye y no que me reste. Cuando me resta, ahí es donde está el cortocircuito. ¿No? Pero y fíjate, el común denominador de muchas de las cosas que han señalado Romina, Edgar, pasa por otra vez hacerte del control de las cosas. O sea, desde el tema de la capacitación, que no es que tú te tropieces y te inscribes en un curso, ¿no? O sea, tienes que buscarlo, tienes que seleccionarlo, tienes que pagar o ver quién te ayuda a pagarlo. Pero hablabas tú ahorita del tema del consumo y de la alfabetización digital, que implica que ya no me informo solo de lo que me llega, sino que de manera activa selecciono las fuentes que me parecen relevantes, creíbles, diversas, que si estoy en un proceso, digamos, de producir, como tú apuntabas ahora, eso requiere otra vez no solamente conectarme y estar siendo un consumidor pasivo de contenidos, sino asumir un rol de aprender herramientas para poder producir. Parecería entonces, Edgar, que quizá el reto de este año es un poquito dejar de llevarse por la inercia de esta realidad que nos ha conducido, porque nos ha pasado encima, porque no hay de otra, ¿no? Porque no depende de, digo, ya apuntabas tú la gente que de pronto no quiere creer, bueno, hasta el que no quiere creer se contagia, o hasta el que no quiere creer sufre los efectos económicos de la pandemia y de la crisis económica, porque no depende de tu fe, la realidad, aunque tú no la quieras ver, está ahí. Y la mayoría sí la vemos y a la mayoría sí nos ha descolocado más allá de nuestra elección, porque pues, la realidad fue la que nos movió, nosotros no queríamos, pero nos movió. ¿Cómo hacer eso? Y para ir perfilando hacia el final, ahí, Edgar, ¿cómo hacer esto en términos personales? O sea, ¿cómo apropiarnos otra vez de la conducción de nuestras vidas cuando el contexto de pronto parece tan adverso, cuando parece que no podemos decidir nada, cuando parece que son otros los factores que deciden por nosotros? Capacitarse, como bien dice Romina, y capacitarse hoy tiene, uno de los grandes beneficios de la pandemia el año pasado fue que empezó a surgir cantidad de conocimiento, ¿sí? De lugares fidedignos, de universidades de prestigio, de personas muy bien informadas, gratuitos. Sí, que fue una forma de empezar a ayudar y expandir la cultura en un momento en que pasabas más tiempo del que querías. Ahora sí, que antes en el trabajo podías ser calentando el asiento y ahora en realidad no, porque hoy tienes la grandísima posibilidad de estar haciendo dos, tres cosas al mismo tiempo en tu computadora, en tu celular. El celular se ha vuelto una herramienta impresionante. Sí, en muchos casos viene hasta sustituir a la laptop porque ya puedes hacer tantas cosas ahí como contactarte por Zoom, por cualquier plataforma. O sea, ha cambiado esto. Y entonces surge esa necesidad dice, bueno, está esta capacitación, está esto, y te llega información por todos lados, tus contactos te la comparten. Hoy la comunicación a través de las redes se ha estrechado mucho. O sea, la gente tiene más contacto a través de las redes, se comunica, pregunta, se informa y comparten. Oye, este curso es sensacional. Oye, que no tengo aparatos para hacer ejercicio en mi casa. Oye, yo tengo un maestro de yoga, sí, que ahorita no está cobrando, ¿no? Y ahorita ya que empezamos a normalizar, ya se empieza a cobrar
por los servicios, que eso es la parte Claro. correcta para que la economía se reactive, sí, pero ya tenemos más confianza en los sistemas de pago electrónico, que antes no lo teníamos. El OXXO ya se utiliza para ir a pagar y depositar un curso, ya nada más mandas tu ficha de depósito. O sea, ese conocimiento se viene generando de una manera muy acelerada, ¿sí? Y tú decides hasta dónde quieres llegar. Y esta parte es importante, eso no cambia, la individualidad no cambia, no estamos tan al vaivén, porque más bien me quiero subir a la ola y quiero tener un lugar preponderante en toda esta situación que estamos viviendo, tengo que aprender. Y entonces me meto a ver en YouTube cómo se me descompuso la compu y no quiero llevarla al técnico. Te metes a YouTube, ves un video y aprendes a desarmar tu computadora, a arreglar tu computadora y hacer cosas que antes no sabías hacer. ¿Por qué? Porque la necesidad te lleva a ello y todo el conocimiento ya existe. ¿Sí? Y me gustaba mucho lo que decía hace rato Romina, ¿no? Ya todo existe, nada más que el tema de la creatividad consiste en cómo eso que ya existe lo vas renovando, lo vas co-creando. Y entonces descubres que lo mismo que hacías, o sea, el resultado va a ser el mismo, pero más rápido, más eficiente, y que hay mil maneras de hacer las cosas. Y Uber nos lo mostró en su momento, ¿no? O sea, los taxis existen desde hace muchísimo tiempo. Y toda la gente dice, ¿cómo no se me ocurrió a mí? No, así como eso, ahorita están pasando muchas cosas. De acuerdo. Entonces, la era del conocimiento la estamos viviendo tal cual como la cuarta revolución industrial. Y seguramente veremos todavía muchas secuelas de esto, digamos, en términos de innovación. Yo te pediría, Romina, y ahorita le voy a pedir a Edgar lo mismo, que un minuto, porque ya casi nos acaba, ya cuando uno dice se nos acaba el 20 revela que es población de riesgo, pero ustedes sí me entienden la expresión. Eh, a ver, dime, Romina, una cosa que tú hayas aprendido que te parece el aprendizaje más relevante de estos meses de pandemia para ti en lo personal, que tú dirías, yo después de este tiempo aprendí esto y me parece que esto es lo más valioso que le recomendaría a alguien más que pueda también desarrollar. Quizá yo lo que te diría que aprendí en este momento es que a través de las crisis y a través de los conflictos y todo puede resurgir, si tienes la mirada de la oportunidad, puede resurgir y permitirte y abrazarlo, puede resurgir como la oportunidad de que te empieces a preparar para lo que sigue. Mm. Y yo te diría que ese es mi mayor aprendizaje. Entonces, me gusta esto que decíamos y que hemos como creo que repetido varias veces, pero creo que es como un común, que tenemos como entendido en este foro, es esta capacidad de adaptación. Yo lo relaciono mucho a los árboles, ¿no? A los árboles no son los más fuertes y los más grandes los que cuando viene una tormenta subsisten, sino las palmeras, ¿no? Creo que son las más delgaditas, las que vienen las tormentas y todo, y ahí siguen de pie, paradas. ¿Por qué? Porque tienen flexibilidad. Entonces, claro, yo te diría que me quedo con eso para este año, y esa apertura de mente, es venir con el cambio, entender el cambio, apropiarte del cambio y tomar lo mejor del momento y dar para adelante. Muy bien, gracias, gracias Romina. Y Edgar, lo mismo, ¿cuál te quedarías tú de tu aprendizaje como el más valioso después de estos meses? Antes de esto era un workaholic. Y el aprendizaje más grande que tengo es que la importancia de la familia, del equilibrio, del balance de vida que debes de tener entre tu trabajo, entre convivir con tu familia y tus espacios. Creo que ha sido un aprendizaje impresionante para mí, que muchos hemos vivido y que de alguna manera hemos visto que algo que estaba perdiendo valor en la sociedad, que era la familia, hoy se vuelve base fundamental de la sociedad, porque a través de la familia estamos saliendo adelante. Muy bien, pues yo te agradezco. Edgar, muchas gracias. Romina, muchísimas gracias por este programa. Gracias, Mario. Gracias, Un gusto. Gracias, gracias a los dos. Y yo le agradezco sobre todo a usted que nos hace el favor de vernos a través de la pantalla de televisión, a través de nuestras redes sociales. Ya sabe, si lo que aquí le hemos presentado le es útil, compártalo con alguien más que seguramente pues estará viviendo también lo mismo que todos nosotros y podrá encontrar en lo que aquí nuestros invitados nos han dicho alguna lección útil para la vida, para este contexto que hoy estamos viviendo. Siga con nuestra programación aquí en Justicia TV. Nos vemos pronto en una nueva edición del Círculo. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero magnífico día.